Hola, ¿cómo están? Yo creo que todos me conocen, pero para los que, por si hay alguno que no me conozca, yo soy el doctor Marlon Rojas, gastroenterólogo del Hospital San Juan de Dios, y les voy a hablar un poco acerca de lo que es los estudios de pHmetría e impedanciometría esofágica. Con respecto a los temas que quiero contemplar, está lo que es cómo se hace el diagnóstico de reflujo, tanto con lo que es la historia clínica, la prueba con inhibidores de bomba de protones, que es como una prueba terapéutica, y la parte de endoscopía, un poco acerca de lo que es definición y principios de lo que es la impedancia y lo que es la pHmetría esofágica ambulatoria. También un poco de cómo se analiza y cómo se interpreta la impedanciometría y la pHmetría, cuáles son las indicaciones de esta prueba, cuáles son las limitaciones de esta prueba también, y otros test usados para lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico más allá de lo que es esta prueba. Y al final les voy a mencionar algunos algoritmos de manejo. Con respecto a lo que es el diagnóstico clínico, lo que se ha visto es que una historia clínica hecha por un gastroenterólogo, incluso experto en reflujo, tiene una sensibilidad de 70% y una especificidad de 67% si se compara contra estudios objetivos como es la pHmetría con impedanciometría. Y aunque las guías lo indican y aunque es más práctico diagnosticar reflujo solo con la clínica, ningún síntoma es lo suficientemente sensible o específico para hacer el diagnóstico. Entonces, como pueden ver acá, si nosotros queremos hacer diagnóstico basado en la clínica, no hay ningún síntoma o signo que por sí solo pueda hacer diagnóstico. Y como ven acá, corremos un alto riesgo de que estemos sobre diagnosticando pacientes con reflujo solamente basado en la clínica. Con respecto a la prueba terapéutica con IVPs, se ha visto que hasta un 35%, de pacientes, 35% perdón, de pacientes con endoscopía y pHmetría normales tienen alivio sintomático con los IVPs y sabemos el gran efecto que tiene el efecto placebo, valga la redundancia. Pacientes con síntomas atípicos tienen aún peor respuesta que los pacientes con síntomas típicos. Entonces los pacientes con tos, con asma, con hipersensibilidad dental, con dolor torácico, etcétera, usualmente tienen una menor respuesta a esta prueba terapéutica con IVPs. Esta opción eventualmente, si decidimos hacer una prueba terapéutica, es costo efectiva y es recomendada por guías, pero provoca un sobrediagnóstico y un exceso de uso de inhibidores de bomba de protones. Luego tenemos lo que es la endoscopía. La endoscopía es muy útil porque nos ayuda a detectar complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y nos ayuda también a hacer diagnósticos diferenciales como por ejemplo la esofagitis eosinofílica. Según el Consenso de Lyon nuevo, recientemente publicado ahorita en el 2023, ya ahora se habla de que las esofagitis grado B, C o D se consideran diagnósticas de reflujo sin necesidad de hacer ningún estudio funcional. Esto es algo nuevo porque el Consenso de Lyon, la versión 1.0, solamente hablaba de la esofagitis C y D, ahora se agregó la B también. Y también lo que es el hallazgo de esófago de Barrett y de una estenosis péptica confirman el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero ven que solamente un 30% de los pacientes con pirosis tienen esofagitis erosiva y el Barrett solo se presenta en 5 a 15% de los pacientes con una enfermedad por reflujo crónico y solo un 50% se confirma con biopsia. Entonces, como pueden ver acá, si nos basáramos solo en la endoscopía, estaríamos dejando por fuera muchos pacientes que sí tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico sin manifestaciones gástricas, que es lo que nosotros usualmente llamamos el reflujo no erosivo o el NERD. Tener en cuenta también que hasta un 7.5% de la población normal asintomática puede tener una esofagitis grado A, y esa es la razón por la que el Consenso de Lyon no considera la esofagitis grado A como diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces hay que considerar que la endoscopía puede ser útil clínicamente y específica, pero con una baja sensibilidad. Esto es algo del consenso nuevo de Lyon, que es el 2.0, donde aquí separa los diferentes síntomas que puede dar el reflujo para indicar qué pruebas son las que corresponden a hacer. Entonces, si el paciente tiene síntomas típicos de reflujo, como lo es la pirosis, la regurgitación o el dolor torácico de origen esofágico, en este caso sí estaría indicado hacer una prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones antes de hacer estudios endoscópicos o funcionales.
Si el paciente no responde a esta terapia con inhibidores de bomba de protones, se puede plantear entonces hacer una endoscopía y podríamos plantear hacer una pHmetría con impedancia o una pHmetría, un monitoreo de pHmetría de 96 horas, que es el que se hace con la cápsula Bravo, que ahorita la vamos a ver. Y eventualmente podría plantearse hacer una manometría de alta resolución. Si el paciente tiene síntomas atípicos como son los eructos, eventualmente aquí no procede a dar una terapia eh, con inhibidores de bomba de protones, sino que más bien lo que procede es hacer una endoscopía, un monitoreo de pHmetría con impedanciometría o una manometría de alta resolución. Aquí es importante que diferenciemos lo que son los eructos gástricos de los eructos supragástricos, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Con respecto a otros síntomas atípicos como lo es la tos crónica y el asma, en este caso tampoco se recomienda hacer la prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones, sino que de una vez se recomienda hacer endoscopía, pHmetría con impedanciometría y o hacer un monitoreo de pHmetría de 96 horas o eh, una manometría de alta resolución y eventualmente una evaluación pulmonar pensando en que el paciente pueda tener una causa no relacionada con reflujo y también para valorar el daño que puede haber a nivel pulmonar por reflujo. Y lo que son síntomas como lo es la disfonía, la sensación de globus faríngeo, las náuseas, el dolor abdominal y la dispepsia, estos son todavía menos probables que puedan estar asociados con reflujo y en este caso igual lo que procedería sería hacer endoscopía, pHmetría con impedanciometría, un monitoreo de pHmetría de 96 horas y la manometría de alta resolución. Con respecto a lo que es la pHmetría con impedanciometría, lo que se usa es una sonda que tiene un sensor de pH y luego están lo que son los electrodos para lo que es la impedancia. Es muy importante tener claro que el sensor de pH se debe colocar 5 centímetros por arriba de lo que es el borde superior del esfínter esofágico inferior. Entonces, como ustedes ven, la sonda está hecha de manera que ese sensor queda a 5 centímetros de distancia de la punta de la sonda. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es dejar la punta de la sonda justo a la altura donde está el límite superior del esfínter esofágico inferior, que eso lo podríamos determinar mediante una manometría esofágica para saber a qué altura está el esfínter esofágico, el borde superior del esfínter esofágico inferior. Importante también entender que la impedancia no es que cada uno de estos sensores mide la impedancia. Realmente lo que se está midiendo cuando se mide la impedancia es la diferencia que hay entre un electrodo y otro, porque se está aplicando una corriente eléctrica que pasa por la sonda y lo que se mide, la diferencia entre un sensor y otro, es lo que está midiendo la impedancia realmente. Y en este caso hay 6 canales de impedancia, que sería entonces la diferencia entre un electrodo y otro. Esos electrodos están colocados a 2 centímetros de distancia uno del otro y lo que estamos midiendo en la impedancia, como vamos a ver ahorita, es la diferencia entre un electrodo y otro. Con respecto al equipo de impedancia, entonces como ven acá, la sonda de impedancia va conectada a un aparato que se llama la unidad grabadora o el Omega y esta unidad va a tener diferentes botones. Estos botones van a tener una utilidad que básicamente va enfocada en llevar un control de los síntomas y de las actividades que lleva a cabo el paciente. Entonces, este botón grande donde se ve un corazón acá es el botón donde se registran los síntomas del paciente. El botón donde aparece como una camita donde el paciente debe registrar cada vez que se acuesta y cada vez que se levanta. Y luego el botón donde se ven como una cuchara y un tenedor es donde el paciente registra cada vez que empieza a comer y cada vez que termina de comer para que nosotros tengamos una idea en qué momento el paciente se está alimentando. Y entonces este dispositivo, el Omega, lo que es un generador de corriente eléctrica. Y esto va a estar mandando esa corriente a través de la sonda. Esos datos, cuando ya se le retira la sonda al paciente, son registrados en la computadora, que es la que va a hacer el análisis automático de la información. Y también considerar lo que es la cápsula Bravo, que ahorita está muy en boga, que de hecho el consenso de Lyon lo considera como la técnica ideal en la mayoría de contextos, excepto cuando uno quisiera hacer uso de la impedancia. En este caso, la cápsula Bravo solamente mide pH, ¿verdad? Y es una capsulita que se va a fijar a la mucosa esofágica a través de este dispositivo
y que puede graba información por un periodo de 96 horas y es una prueba más confiable incluso que la pHmetría con impedanciometría para diferenciar lo que es reflujo fisiológico de reflujo patológico. Pero tiene la gran desventaja de que el costo es hasta 8 veces más alto que el costo de la sonda de impedanciometría y de pHmetría e impedanciometría, que es algo también a tomar en consideración, y también la disponibilidad porque todavía, al menos hasta donde yo sé, no está disponible en el país, aunque entiendo que sí se va a traer. Entonces el equipo de pHmetría, la sonda de pHmetría que fue la que vimos inicialmente, permite detectar el movimiento del bolo intraesofágico y medir su nivel de acidez. Entonces detecta tanto reflujos ácidos como reflujos no ácidos que también pueden ser sintomáticos. Y nos ayuda a hacer una caracterización muy exacta de la composición del reflujo, si es de gas, si es líquido, si es mixta, y la extensión, hasta dónde llega el reflujo. Vean que la cápsula Brown no tiene esa capacidad porque la cápsula únicamente va a medir el nivel de acidez en el lugar donde se posiciona. Mientras la sonda de pHmetría con impedanciometría nos permite detectar hasta qué nivel llega el reflujo. También nos permite detectar la velocidad del tiempo de aclaramiento del bolo en el caso de que haya un episodio de reflujo para saber cuánto se queda ese reflujo dentro del esófago. Y también es muy importante para medir lo que es los reflujos ácidos, los reflujos no ácidos y los reflujos gaseosos. Y además es una prueba reproducible. Y como el paciente puede ir marcando los síntomas que va presentando, entonces nosotros después podemos hacer una correlación de los síntomas para saber si está presentando reflujo en el momento donde el paciente aquejaba un síntoma específico. Entonces hay que entender que la impedancia es exactamente lo contrario a la conductividad eléctrica. En este caso, entonces, es la resistencia de un determinado medio al paso de corriente eléctrica alterna a través suyo y se mide en ohmios. Entonces, como lo ven acá, la impedancia es lo contrario de la conductividad anteriormente. La impedancia basal normal del esófago más o menos ronda 2000 y esto lo van a ver ahorita que es muy útil porque en ciertos estados, por ejemplo en el reflujo erosivo o no erosivo, la impedancia tiende a ser más baja. Entonces, si vemos un evento normal de el paso de cómo se altera la impedancia, entonces, por ejemplo, en el contexto de una deglución, lo que vemos es que inicialmente hay un aumento de la impedancia que está inducido porque lo primero que pasa antes de que baje el bolo es un poco de aire. Cuando el aire pasa a través de los sensores, la impedancia aumenta. Y cuando pasa líquido a través de los sensores, la impedancia disminuye. Entonces, como lo primero que pasa es un poquito de aire, entonces primero aumenta la impedancia, luego pasa el bolo, que en este caso, como el bolo va acompañado de saliva, eso hace que sea predominantemente líquido, entonces la impedancia disminuye. Luego ya se da la salida del bolo y hay una leve elevación de la impedancia, que es el punto número 3. Luego en el punto número 4 hay un discreto aumento de la impedancia que corresponde a la disminución del diámetro después de la contracción esofágica y luego retorna a la línea basal. Entonces, esto es un evento, digamos, lo que sucede en una deglución normal. Entonces, ven acá que, por ejemplo, cuando un paciente deglute, la caída de la impedancia la vamos a ver primero en los sensores proximales que en los sensores distales, que eso es lo típico que esperaríamos en una deglución, que es lo contrario de lo que sucede en un episodio de reflujo líquido, porque cuando hay un episodio de reflujo, el contenido líquido viene más bien de distal hacia proximal. Entonces vemos que en los sensores distales es donde primero vamos a ver que hay una caída de la impedancia y luego vamos a ver que la caída va después apareciendo hacia los sensores proximales. Esto es diferente de lo que sucede en una deglución líquida, donde la caída de la impedancia empieza primero en los sensores proximales y luego se presenta en los sensores distales. Igual como les mencionaba, cuando hay presencia de aire, más bien la impedancia aumenta. Entonces, en este caso, cuando hay una deglución de aire, vemos como la impedancia aumenta primero en el sensor proximal y luego en el sensor distal, a diferencia de un eructo en el cual más bien el aumento de la impedancia va a ocurrir desde distal hacia proximal. Es importante también entender que existen lo que se llama reflujo supragástrico, perdón, eructos supragástricos, a diferencia de los eructos gástricos, y la diferencia radica en que el eructo gástrico es la salida de gas que se ha acumulado en el fondo gástrico cuando se vence la presión del esfínter esofágico inferior,
Y los eructos supragástricos más bien son personas que usualmente tienen trastornos de ansiedad que degluten aire involuntariamente y luego lo eructan y se vuelve un trastorno repetitivo. Entonces el paciente eructa y no se percata que es que está tragando el aire involuntariamente y luego lo eructa. Entonces esos se llaman eructos supragástricos y eso es algo que se podría diagnosticar a través de pHmetría con impedanciometría. Importante también mencionar que la pHmetría con impedanciometría nos permite diferenciar el reflujo ácido, que es el que tiene pH por debajo de 4, del reflujo no ácido, que es cuando el pH está por arriba de 4, que en este caso hay de dos tipos. Reflujo moderadamente ácido, cuando el nivel de pH está entre 4 y 7, y reflujo alcalino cuando el pH es mayor de 7. Entonces aquí vemos un ejemplo de un reflujo ácido donde vemos la caída de la impedancia en los sensores distales primero y luego se presenta ya hacia los sensores proximales. Este sería un reflujo que llegó hasta los sensores proximales y que se acompaña de una caída del pH. Entonces sabemos que es un reflujo ácido. Esta es la línea pH 4. Entonces aquí sabemos que está por debajo de pH 4, entonces es un reflujo ácido. A diferencia de este otro donde igual hay una caída de la impedancia, pero que el pH no se ve modificado. Entonces, también la pHmetría con impedanciometría nos permite definir si se trata de un episodio de reflujo líquido, de reflujo de gas o si es mixto. En el caso de reflujo líquido hay un descenso de más del 50% del valor de impedancia con respecto al valor basal, mientras que cuando es reflujo de gas hay un brusco incremento de la impedancia al menos mayor de 5000 ohmios en al menos los dos canales distales. Y en el reflujo mixto es cuando el reflujo de gas ocurre durante o inmediatamente antes del reflujo líquido. Con respecto a los parámetros evaluados mediante la pHmetría e impedanciometría, no solamente vamos a valorar los episodios de reflujo ácido y no ácido, sino que también nos va a permitir diferenciar o definir, valga la redundancia, el número total de episodios de reflujo, que esos ahorita vamos a ver cómo se interpreta, el alcance proximal para ver qué tan arriba llega ese reflujo, el tiempo de aclaramiento del bolo, saber cuánto tiempo dura el reflujo que llegó al esófago dentro del esófago antes de ser aclarado, la exposición ácida total, que es básicamente el porcentaje de tiempo de las 24 horas en las cuales el pH estuvo por debajo de 4, y también la asociación entre episodios de reflujo y síntomas. Entonces, diferentes estudios han logrado establecer cuánto es el, el tiempo de exposición a ácido normal. Entonces, se han hecho estudios, digamos, en poblaciones diferentes partes del mundo. Este es un estudio específicamente de población belga, población también francesa y de población italiana. Y, como les digo, se han usado también otras poblaciones y se ha llegado a establecer desde el Consenso de Lyon 1.0 que lo que se considera normal o un reflujo dentro de un rango fisiológico es que el tiempo de exposición a ácido sea menos de 4%. Eso implica que el tiempo que se encuentra el nivel de pH por debajo de 4 es menos del 4% del tiempo de las 24 horas de la grabación. Y se considera patológico cuando es mayor de 6%. ¿De acuerdo? El rango entre 4 y 6 se considera como una zona gris y en ese escenario es conveniente hacer estudios adicionales. Igual con respecto al número de reflujos se ha establecido como lo normal que el paciente tenga menos de 40 episodios de reflujo en 24 horas y se ha establecido como patológico que tenga más de 80 episodios de reflujo en 24 horas. Igual se considera una zona gris entre 40 y 80. Con respecto a la asociación de síntomas con episodios de reflujo, existen diferentes scores para establecer esto. Está lo que es el índice sintomático, el índice de sensibilidad de síntomas y la probabilidad de asociación de síntomas. De estos tres ya se ha dicho o se ha establecido que los dos más confiables son el índice sintomático y la probabilidad de asociación de síntomas. Esta información se puede calcular, pero también el equipo nos la puede dar sin necesidad de calcularla a nosotros. Y se considera patológico, o más bien se considera que hay una adecuada correlación de síntomas con episodios de reflujo si este valor de índice sintomático se encuentra mayor o igual a 50% y si la probabilidad de asociación de síntomas es mayor de 95%.
De lo que he encontrado yo de literatura al respecto, en realidad el más validado de todos es el índice sintomático, para que lo tengamos en consideración. Pero usualmente usamos ambos, y si ambos están por arriba de los parámetros que estoy mencionando acá, podemos tener certeza de que hay una muy adecuada correlación de los síntomas con episodios de reflujo. Entonces, este análisis de asociación de síntomas con episodios de reflujo, básicamente se considera que sí existe asociación si el periodo de ventana no es mayor de 2 minutos desde el episodio de reflujo hasta la aparición del síntoma. Eso es muy importante tenerlo en consideración, y es muy importante también entender que si vemos que existe adecuada correlación de síntomas con episodios de reflujo, eso tiene implicaciones terapéuticas y diagnósticas, porque ese paciente es muy probable que le vaya bien con los ajustes que le hagamos de la dieta, del tratamiento o eventualmente de una cirugía antirreflujo. Entonces, el que exista una adecuada asociación de síntomas con reflujo usualmente nos va a predecir una buena respuesta al tratamiento, y también es un criterio de buena respuesta a la cirugía. Caso contrario de que si no existe una buena asociación, es muy probable que el paciente no vaya a responder a estas medidas. Como les decía, también se puede medir lo que es el alcance proximal. Vean que acá podemos ver cuántos de los episodios de reflujo pudieron o alcanzaron más bien los sensores proximales, que en este caso se ve que fue hasta un 53% de los episodios de reflujo. Y esto es relevante porque en pacientes que tienen síntomas supraesofágicos esperamos usualmente encontrar valores altos de lo que es la cantidad de reflujos que llegaron hasta los sensores proximales. Entonces, es importante entender también con respecto a la interpretación que el equipo hace una interpretación automática, pero nosotros idealmente deberíamos también hacer un análisis visual, ¿de acuerdo? Entonces, el equipo nos va a decir cuántos episodios de reflujo líquidos, cuántos de gas, cuántos mixtos, cuántos ácidos, cuántos moderadamente ácidos, cuántos alcalinos, y nos va a dar esta información ya tabulada. Sin embargo, la recomendación que dan en las guías es que nosotros hagamos un análisis visual también de esta información, porque el equipo puede sobreestimar o subestimar la cantidad de reflujos que está presentando el paciente. El detalle de hacerlo así es que es un análisis muy lento, ¿verdad? Estamos hablando de que son 24 horas de grabación, así que esto vuelve el estudio muy complejo de interpretar. Entonces, usualmente la recomendación que se da es que si el paciente tiene valores muy cercanos a los límites, tanto de normalidad como a los límites ya de valores patológicos, ahí sí es conveniente hacer un análisis visual exhaustivo. Por ejemplo, si el equipo nos reporta que el paciente tiene 78 reflujos, entonces es mejor hacer un análisis visual para ver si detectamos algún reflujo que el equipo no detectó, para ver si alcanza los 80, que es lo que se considera fuera del rango de normalidad. Con respecto a las indicaciones de pHmetría con impedanciometría, está entonces una adecuada caracterización del reflujo para confirmar el diagnóstico y cuantificarlo también, sobre todo en pacientes que han sido refractarios a tratamiento con inhibidores de bomba de protones y que tienen endoscopía normal, porque como establecimos antes, si la endoscopía nos muestra esofagitis BSOD o el Barrett o una estenosis péptica, ya no es necesario el estudio funcional al respecto. Luego es muy importante hacer esta prueba en pacientes con reflujo laringofaringeo, en este caso con síntomas atípicos o extraesofágicos de reflujo como la tos crónica, la disfonía, etcétera, que en este caso esta prueba es muy útil para poder detectar reflujo patológico. Luego, en pacientes que tienen gastrectomía o gastritis atrófica, donde el paciente tiene hipocloridia o acloridia, o pacientes que tienen eructos frecuentes, es importante hacer esta prueba para diferenciar los eructos gástricos de los eructos supragástricos, y también esta prueba es útil para diferenciar lo que es la regurgitación de la rumiación. Luego, en niños neonatos y lactantes que tienen una ingesta frecuente de alimentos, también puede ser útil la prueba de pHmetría con impedanciometría, y también en pacientes que tienen síntomas postprandiales para poder detectar si es que están teniendo reflujo postprandial. Luego, otra pregunta que surge siempre es cuándo se hace la prueba con tratamiento y cuándo se hace sin tratamiento. Entonces es importante entender que si el paciente tiene una, una esofagitis grado B, C o D,
Ahí en la presentación habla de COD, pero hay que incluir también la esofagitis B. O sea que ya tiene reflujo patológico probado y lo que queremos es ver la respuesta al tratamiento y si el paciente es o no es refractario al tratamiento. En ese caso se recomienda hacer la prueba con tratamiento. Pero si el paciente no tiene una esofagitis que compruebe el diagnóstico de reflujo, o si el paciente tiene síntomas atípicos, o si el paciente tiene una cirugía antirreflujo previa y queremos ver la respuesta, o si el paciente tiene síntomas persistentes o recurrentes, eh, a pesar de la terapia con inhibidores de bomba de protones, en ese escenario la recomendación es hacer diagnóstico de reflujo y para eso se hace la prueba sin tratamiento. Entonces recordemos que para hacerla con tratamiento sería en el escenario de pacientes que queremos ver si son refractarios al tratamiento, o sea que ya tenemos diagnóstico comprobado y únicamente queremos ver si son refractarios o no. En todos los otros escenarios la recomendación es hacer la prueba sin tratamiento. Y muy importante mencionar que si se va a hacer con tratamiento es con dosis doble, no es con dosis de una pastilla diaria, sino con la dosis máxima que serían 2 comprimidos al día. Con respecto a lo que es la clasificación, esto me parece muy importante que lo tengamos en consideración, los diferentes fenotipos que podemos encontrar en los pacientes. Entonces el fenotipo 1, que es el paciente que tiene un reflujo anormal y que además tiene asociación sintomática positiva. Entonces es un paciente que tiene enfermedad por reflujo sintomática y en este caso la recomendación es darle dosis altas de inhibidores de bomba de protones o hacer una funduplicatura. El fenotipo 2 es el paciente que tiene reflujo fisiológico, o sea que tiene un reflujo dentro de rangos normales, pero tiene adecuada asociación de síntomas. Entonces en este caso sabríamos que lo que este paciente presenta es un esófago hipersensible y usualmente esos pacientes van a tener mala respuesta a tratamiento. Entonces hay que considerar el uso de neuromoduladores. El fenotipo 3 es el paciente que tiene reflujo excesivo pero que tiene una inadecuada asociación de reflujo con episodios, de síntomas con episodios de reflujo, no hay una asociación adecuada. Entonces sí tiene enfermedad por reflujo, pero los síntomas no parecen estar asociados directamente al reflujo. Entonces esos pacientes probablemente, además de reflujo, tengan alguna otra condición que les está generando estos síntomas. Entonces eventualmente sí hay que tratarles el reflujo, pero hay que ver qué es lo otro que tiene el paciente. Y el fenotipo 4, que es el paciente que tiene reflujo dentro de un rango normal y que no tiene adecuada asociación de síntomas con episodios de reflujo, que es el típico paciente con pirosis funcional que no tiene reflujo y que por lo tanto no requiere control funcional. Las limitaciones de la pHmetría con impedanciometría es que al tener que hacer un análisis automático y manual, esto le aumenta un poquito de subjetividad y puede haber cierta variación interobservador. Las otras limitaciones son el costo y la disponibilidad de las ondas, las molestias que le puede generar al paciente, las variaciones que se pueden presentar en el día a día en la exposición al reflujo y la variación en la fiabilidad de la recolección de los síntomas. Si el paciente no llena bien el diario y no marca bien los botones, puede ser que la información que estemos registrando no sea la más confiable. A la hora de hacer el informe, nuestro informe debe incluir la siguiente información: los datos del paciente, el motivo por qué se hace el estudio, una historia clínica y exploraciones complementarias como anotar cómo salieron el resto de estudios que se le han hecho, anotar si la prueba se está haciendo con o sin tratamiento. Y es muy importante que nuestro reporte diga el tiempo de exposición a ácido, ¿verdad? ¿Qué porcentaje del tiempo el pH estuvo por debajo de 4? ¿Cuál fue el número de episodios de reflujo ácido y no ácido? Si hay adecuada correlación sintomática o no. ¿Cuánto es el tiempo de exposición al bolo? Que esto el equipo nos lo reporta, nos lo da tabulado y nos dice si está por debajo del rango normal o si está por encima del rango normal, que quiere decir que hay más exposición del esófago al reflujo y que por lo tanto eso le puede dar más síntomas al paciente. La extensión proximal, que eso también nos lo da tabulado, ¿verdad? Que eso es lo que nos dice qué tanto del reflujo llega a la parte superior del esófago. Eso también nos lo da tabulado y nos dice si está dentro o no está dentro de parámetros normales. Y por último, una conclusión donde nosotros vamos a decir cuál es nuestra interpretación y, muy importante, cuál es nuestra recomendación según los hallazgos encontrados.
¿Qué hacer si la pHmetría y la endoscopía no son concluyentes? Entonces podemos agregar los otros estudios que van a ver en las otras clases, como es la manometría esofágica, la biopsia esofágica y eventualmente la impedancia basal nocturna. Que la impedancia basal nocturna vendría siendo una valoración de la permeabilidad de la mucosa esofágica. Entonces, valores más bajos podemos encontrarlos en esofagitis erosiva o no erosiva. Entonces, a mayor exposición a ácido va a haber una menor impedancia basal nocturna. Y lo que se puede hacer es un valor promedio de 3 medidas de 10 minutos o una medición promedio durante todas las horas de sueño, que es la medida más recomendable. Y por último, ya para terminar, esta es la recomendación final del consenso de Lyon. Entonces aquí viene cuando es datos concluyentes de reflujo, cuando son datos borderline, cuáles son algunas medidas adjuntas que podemos aplicar para sospechar de si se trata o no de reflujo y cuando hay evidencia de que no hay reflujo patológico. Entonces aquí viene resumido todo lo que hemos estado diciendo durante la clase, recordar que la esofagitis BCOD, el Barrett y las estenosis esofágicas en la endoscopía ya son diagnósticas de reflujo patológico. En la pHmetría con impedanciometría o en la pHmetría de 96 horas se dice que entonces un tiempo de exposición a ácido de más de 6% es diagnóstico de reflujo en la pHmetría con impedanciometría y en la pHmetría que solamente, bueno, de 96 horas, que al menos 2 días haya un tiempo de exposición a ácido mayor a 6%. Y luego es importante también considerar que la esofagitis grado A no se considera que alcance el rango de considerarse patológica por lo que mencionamos anteriormente, igual que pacientes que tienen un tiempo de exposición a ácido entre 4 y 6%, tampoco se considera patológico, o los que tienen entre 40 y 80 episodios de reflujo en 24 horas. Como medidas adjuntas que nos pueden ayudar al diagnóstico de reflujo en pacientes donde no tenemos certeza, es por ejemplo el hallazgo de la endoscopía de una hernia hiatal o las biopsias que nos indiquen que el paciente sí tiene hallazgos sugestivos de reflujo o una microscopía electrónica para ver la alteración de las uniones intercelulares en la mucosa esofágica. Igual, una adecuada correlación sintomática también nos hace sospechar de que sí se trata de reflujo. El que tenga más de 80 episodios de reflujo en 24 horas también es una medida adjunta para pensar en que el paciente sí tiene reflujo patológico. O una impedancia nocturna basal menos de 1500 ohmios también es una medida adjunta. Y en la manometría de alta resolución, el hallazgo de un esfínter hipotensivo, de una hernia hiatal o de una motilidad esofágica ineficaz o de contractilidad ausente también nos acercan al diagnóstico. Y evidencia antidiagnóstico de reflujo sería tener un tiempo de exposición a ácido menor a 4%, con menos de 40 episodios de reflujo en 24 horas y una impedancia basal nocturna mayor de 2500, que eso va en contra del diagnóstico de reflujo. Y nada más para terminar, cuando el paciente ya tiene diagnóstico de reflujo y lo que estamos haciendo es una prueba con tratamiento, en este caso la prueba con tratamiento se recomienda únicamente hacer con la sonda de pHmetría con impedanciometría, no con la sonda Bravo. En este caso, el hallazgo de una esofagitis BCOD del esófago de Barrett o una estenosis péptica, un tiempo de exposición a ácido más de 4%, vean que aquí es más de 4, no más de 6%, y más de 80 episodios de reflujo nos confirman que el paciente es refractario al tratamiento. Los hallazgos no concluyentes son la presencia de una esofagitis A, un tiempo de exposición a ácido entre 1 y 4%, un número total de reflujos entre 40 y 80 y una impedancia basal nocturna entre 1500 y 2500. Y evidencia antirreflujo es un tiempo de exposición a ácido menos de 1% con tratamiento, una una impedancia basal nocturna mayor de 2500 y un número total de episodios de reflujo de menos de 40. Bueno, muchísimas gracias por la atención que le brindaron ahí a la clase y saben cualquier cosa, cómo contactarme ante cualquier duda que tengan. Pura vida, hasta luego.